Buenas tardes, profesor. Nosotros venimos a presentarle el proyecto de un control térmico analógico. Mm, Los integrantes del equipo somos Said Gael, Longino Rodríguez, Brandon Guerrero Calderón, Héctor Daniel Solís Silvestre y Ariel Serrano Hernández. El objetivo de la investigación es diseñar y prototipar un sistema de control de temperatura autónomo utilizando electrónica analógica pura. La meta específica sería implementar un lazo de control basado en comparación de voltajes sin el uso de microcontroladores, lograr una calibración precisa del umbral de activación, o sea, un set point, mediante un potenciómetro, integrar un sistema de seguridad con activación manual mediante un pulsador override. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro objetivo es demostrar la eficacia de los sistemas de control básicos en un mundo dominado por microprocesadores. Nosotros regresamos a las bases para crear un sistema robusto de baja latencia y que no requiere programación. El cerebro analógico se puede mencionar como el componente estrella, como el amplificador operacional. La lógica del sistema sería que recibe una señal de voltaje de un sensor como el LM35. Esta señal se compara constantemente con un voltaje de referencia y si el voltaje del sensor supera el de la referencia, el circuito reacciona instantáneamente activando o desactivando un actuador, en este caso una resistencia calefactora. Este es el índice, empezaremos con la introducción, la metodología, los resultados y pasaremos a las conclusiones y referencias finalmente. En esta parte presentamos el contexto general del proyecto. Actualmente muchos sistemas automáticos dependen de microcontroladores y programación, incluso para tareas sencillas. Por ello, nuestro proyecto busca demostrar que es posible desarrollar un sistema funcional utilizando únicamente electrónica analógica. El problema que queremos resolver es la necesidad de detectar cambios de temperatura de manera rápida y confiable, sin depender de software o programación. Como solución, implementamos un sistema de control térmico utilizando el sensor LM35 y el amplificador operacional LM358, configurado como comparador. De esta forma, el circuito puede reaccionar automáticamente cuando la temperatura supera un límite establecido, activando una señal de alerta mediante un LED. Para desarrollar este proyecto seguimos una metodología basada en el diseño, ensamblaje y prueba del circuito. Primero, seleccionamos los componentes principales del sistema. El sensor LM35 se encargó de convertir la temperatura en una señal de voltaje proporcional. Después, utilizamos el LM358 como comparador para analizar la señal del sensor y decidir cuándo activar la salida. También incorporamos un potenciómetro de 10 kΩ para ajustar manualmente el umbral de activación. Durante el ensamblaje, conectamos el LM358 con alimentación positiva y tierra. Posteriormente, conectamos la salida del LM35 a una de las entradas del comparador y el potenciómetro a la otra entrada para establecer el voltaje de referencia. Finalmente, conectamos el LED, la resistencia y el pulsador para realizar las pruebas del sistema. Una vez armado el circuito, verificamos su funcionamiento, aumentando la temperatura sobre el sensor y comparando que el LED se encendiera correctamente. En este diagrama podemos observar el funcionamiento general del sistema. Primero se encuentra el sensor LM35, encargado de detectar la temperatura y convertirla en una señal eléctrica. Esta señal pasa al comparador LM358, donde se compara y enciende el LED de alerta. Además, incorporamos un botón pulsador que permite activar manualmente el sistema como medida de prueba y seguridad. El diagrama muestra cómo cada bloque trabaja en conjunto para lograr un sistema autónomo de control térmico. Y elegimos estos componentes porque ofrecen simplicidad, bajo costo y facilidad de implementación. El sensor LM35 fue seleccionado debido a que entrega una salida lineal y precisa de 10 milivolts por cada grado centígrado, lo que facilita el procesamiento de la señal sin necesidad de circuitos complejos. El LM358 fue elegido porque funciona correctamente con alimentaciones bajas de 5 y 9 volts,
además de incluir dos amplificadores operacionales en un solo encapsulado, permitiendo realizar comparaciones de señal de manera eficiente. Por otro lado, el potenciómetro de 10 kΩ nos permite ajustar fácilmente el punto de activación del sistema, siendo posible calibrar la sensibilidad del circuito según las necesidades del usuario. En conjunto, estos componentes nos ayudan a construir un sistema estable, económico y fácil de replicar. En este diagrama del circuito lo dividimos en 5 partes y en la primera parte es la detección de temperatura. El sensor de temperatura recibe energía de los 5 voltios y entrega un voltaje pequeño por su pin de salida. Su funcionamiento es que el voltaje de salida es proporcional a la temperatura que detecta. A más calor, más voltaje envía a la terminal positiva del comparador. En la referencia ajustable, aquí utilizamos un potenciómetro, que funciona como el divisor de voltaje ajustable. Su propósito es que al girar la perilla tú establezcas manualmente el límite o el umbral. Este voltaje de referencia va a la terminal negativa del comparador. Es esencialmente donde defines a qué temperatura quieres que pase algo. En la parte 3, que es la comparación de señales, el componente central es un amplificador operacional configurado como comparador. En términos simples, si hace más calor del que configuraste con el potenciómetro, el circuito despierta. En la parte 4, en la etapa de salida, cuando la salida es alta, la corriente fluye a través de la resistencia de 220 ohms y enciende el LED. En un proyecto más avanzado, esta señal también podría activar un transistor para encender un ventilador o un motor. En la parte 5, que es el control manual, el pulsador está conectado en paralelo a la salida del comparador. Su función es que al presionarlo, inyectas los 5 voltios directamente al LED, ignorando lo que diga el sensor. Es útil para probar que el LED y la etapa de salida funcionan correctamente sin tener que calentar el sensor. En los resultados, en funcionalidad automática, se demuestra que al encender el LED de alerta de forma consistente, cuando la temperatura detectada por el LM35 superó el voltaje de referencia establecido. En la precisión de calibración, mediante el uso de un multímetro, se validó que el potenciómetro permite un ajuste fino del umbral. El sistema se vuelve muy sensible y el LED se enciende casi a temperatura ambiente. En el override manual, el botón pulsador funciona correctamente, permitiendo el encendido del LED independientemente de las condiciones del sensor, validando la lógica de puente en el hardware. Este es el circuito que hicimos y como se puede observar, tenemos un botón, un sensor, el potenciómetro y el chip que usamos como comparador. Y en las conclusiones tenemos que en su eficacia el control analógico es una alternativa viable para sistemas de monitoreo simples, reduciendo costos y complejidad de desarrollo. En el aprendizaje se validó la importancia de la correcta identificación de pines y la polarización de componentes para evitar daños en circuitos de precisión. En la escalabilidad, este modelo puede escalarse para activar ventiladores o relevadores, convirtiéndose en un sistema de enfriamiento industrial básico. El proyecto en general demuestra que no siempre es necesario un microcontrolador como el Arduino para tareas de automatización. Mediante el uso de amplificadores operacionales es posible procesar señales del mundo real, que en este caso se concluye que el LM358 actúa como el puente entre el mundo analógico y el digital, lo que resulta en un sistema más simple, económico y rápido de implementar. Y estas son algunas de las referencias que utilizamos. Terminando de concluir, quisiéramos decir que este proyecto es una base importante para poder hacer un modelo a gran escala con un motor real, con sensores más especializados, para poder crear un sistema más óptimo y más pues optimizado para el mundo real. Quisiéramos despedirnos. Muy buena tarde y gracias por su atención.